Y esta regulación fina de cuándo una célula tiene que multiplicarse y cuándo no, se pierde en el cáncer. Y existen múltiples virus que son capaces de alterar esto. Pero no es porque el virus esté pensando y tenga una estrategia a propósito de causar cáncer en el hospedero donde esté, sino que evolutivamente es la estrategia que les permitió existir. Entonces, de ese listado de virus que son oncogénicos, vamos a hablar sobre, obviamente, el virus papiloma humano. ¿Y cómo este virus papiloma humano recuerda la función de P53? No sé si ustedes recuerdan, si lo vieron en clase en biología celular. ¿Vieron la P53? Sí, ¿cierto? Entonces, recuerden que esta P53 está siempre siendo sintetizada en la célula. Pero al mismo tiempo que está siendo sintetizada P53, está siendo degradada. ¿Y dónde es degradada? En los proteosomas. ¿Se acuerdan cómo funcionan los proteosomas? ¿Cómo saben qué degradar y qué no? A través de la poliubiquitinación. Todas esas U que están ahí en la diapositiva, al medio y arriba, son la unión covalente de proteínas de péptidos muy chiquititos que vamos a llamar ubiquitinas. Y esta marca de ubiquitinas se llama poliubiquitinación. Entonces, cuando la proteína está marcada con estas ubiquitinas, el proteosoma las degrada. Entonces, P53 está sintetizando siempre y degradando, sintetizando y degradando. Pero cuando la célula detecta de que hay un error, de que el genoma sufrió algún daño, sufrió algún corte, ya sea por algún compuesto químico, por algo ultravioleta, por errores en las proteínas que desenrollan el ADN, ¿qué ocurre? Que el P53 es fosforilado. Y allí, en ese estado fosforilado, ya no es degradado. No es poliubiquitinilado para ser degradado después. ¿Qué es lo que hacen las proteínas E6 de P53 y E1B que está allí? En diversas etapas de este fenómeno durante. E6 es la más importante que yo quiero que comprendan. ¿Y cómo funciona esto? Si se fijan allí, esa proteína 6 está interactuando con una que se llama E6AP. ¿Qué es lo que ocurre en ese entonces? A la célula, para seguir proliferando, ¿le conviene que P53 esté o no? Que no, necesita enviarse a degradación. Entonces, ¿qué es lo que hace E6? Favorece que se poliubiquitinide gracias a la E6AP. Pero este no es el único modo en que P53 participa en el cáncer. Hay muchos otros, pero que no tienen que ver directamente con los virus. Entonces, ahí vamos a dejar con P53. Pero resulta de que hay otras proteínas propias del virus que modifican la función de otros genes de la célula, como E2F. ¿Ya? Por si a alguien le interesa, me puede preguntar después, pero para esta clase no lo vamos a conversar. Si se fijan aquí, en esa estructura tridimensional que se hace a partir de los componentes del virus, se fijan que al centro de esta cascarita de huevo que está abierta hay unas líneas rojas y unas grises que corresponden al material genético y a las histonas en donde está envuelto este material genético del virus papiloma humano. ¿Cómo se llaman las proteínas que están afuera? L1 y L2, ¿cierto? Y estas proteínas son las que conforman la cápside. Cuando estas proteínas son expresadas en solitario
ningún otro gen del virus papiloma humano permiten ensamblar las virus-like particles. Y estas virus-like particles son la composición de las vacunas contra el virus papiloma humano. Existen múltiples diferentes, la Gardasil, Gardasil 9, Cervarix, pero todas ellas están formadas a partir de estas proteínas, de diferentes virus papiloma humano. Y la que se distribuye gratuitamente en nuestro país para los niños y niñas que están en cuarto básico es la mejor de todas, la Gardasil 9, porque es la que protege contra más serotipos del virus papiloma humano. No solamente contra aquellos que causan cáncer, sino que incluso también contra algunos que causan solo verrugas que tienen una desventaja cosmética. Entonces, si se fijan, en ese listado de vacunas del calendario nacional de inmunizaciones, en el penúltimo lugar, aquí está la vacuna contra el virus papiloma humano, que se entrega en cuarto básico en una única dosis. Ahora vamos a avanzar un poquito acerca de los virus hepatitis. Estos virus hepatitis ¿son todos, creen ustedes, de la misma familia? ¿Son todos, por ejemplo, de una familia que llamemos Hepatitidinae, por darle un nombre? No. Y eso es porque el nombre de los virus hepatitis viene de la enfermedad que provoca, y esa enfermedad está asociada a la inflamación del hígado. Y esa inflamación del hígado puede ser crónica, llegar y desaparecer después de que la carga viral no existe más, o prolongarse por años, décadas, producto de que el virus permanezca en la persona. Entonces, ¿cuáles son los virus de esos que están ahí? A, B y C, que se transmiten y causan una infección aguda, que no perdura en el tiempo y que no está asociado normalmente al cáncer? El A. ¿Y tenemos vacunas contra el virus de hepatitis A? ¿Tenemos vacunas contra el virus de hepatitis C? No. ¿Y contra el virus de hepatitis B? ¿Ustedes cuáles tienen? El B. El B. Ahí. ¿Por qué? Porque este virus precisamente tiene una transmisión que es fecal oral. Y ustedes van a estar constantemente expuestos a ella. Si se fijan allí en este listado, hay más que solo 3 virus hepatitis que afectan al ser humano, ¿ya? Pero son A, B y C los principales. Y a pesar de ello, tienen distinta naturaleza de su material genético. Hay virus que tienen un genoma de ADN y otros de ARN. El A y el C tienen un genoma de ARN, de simple hebra. En cambio, el virus de hepatitis B tiene un genoma de ADN, pero que tiene ciertas particularidades. Recién en el año 2020 se entregó el premio Nobel a estas 3 personas por el descubrimiento del virus de la hepatitis C. Y esto es para que recuerden que por muy común que nos parezca un virus, por mucho de que nosotros creamos de que no, esto debe estar conocido hace rato, en realidad no. El virus de la hepatitis C fue descubierto en los años 80. Y si se fijan en esa tabla, la incidencia de los virus hepatitis por cada 100.000 personas disminuyó considerablemente desde que fue descubierta y aplicada cada una de las vacunas en contra de estos virus. Pero lamentablemente, a pesar de que la incidencia del virus hepatitis C es menor en el tiempo, no ha podido disminuir a 0, y eso es porque aún no tenemos una vacuna.
Y el virus de hepatitis C es transmitido principalmente por vía parenteral y sexual. Y eso hace que comparta esta ruta de transmisión con otros virus, como por ejemplo el VIH. Entonces, lamentablemente, las personas que viven con VIH tienen una probabilidad mayor de también estar viviendo con un virus que causa problemas de salud, de problemas como el cáncer. Y este cáncer se produce porque cuando el virus permanece por décadas, por años, en el hígado de las personas, y es replicado allí, se induce una inflamación crónica. Y ya está archirrecontra conocido de que la inflamación crónica está asociada al cáncer. En este caso, el cáncer que se causa es el cáncer de hígado, el cáncer hepatocelular. Primero vamos a hablar del virus hepatitis A, y pertenece a la familia de los picornavirus. Y este virus de hepatitis A, entonces, está emparentado con el resto de picornavirus. Y entre ellos tenemos al virus de la polio. El virus de la hepatitis A, como tal, yo les dije que tenía un genoma de ARN o de ADN. De ARN. Y este virus de ARN, entonces, es transmitido por una ruta fecal oral. Y afortunadamente, hoy en día, en nuestro país, no es un problema serio que cause la muerte de niños pequeños, ¿ya? Pero en el pasado era mucho más frecuente. Y está asociado sobre todo a los alimentos como hortalizas, porque el riesgo por agua contaminada, ¿cierto?, con deposiciones. Entonces, los canales de regadío que tengan allí aguas servidas eran los responsables de transmitir este virus a través de las hortalizas. Pero, ¿ustedes creen que esto sigue ocurriendo, no? Sí, sigue ocurriendo. Lamentablemente, los regadíos de estos cultivos no están muy fiscalizados, incluso en nuestra región. Ahora, el virus de la hepatitis B, a diferencia del A y del C, tiene un genoma que es de ADN. Pero no es cualquier genoma de ADN, porque en el ciclo replicativo de este virus pasa de ADN a ARN. Y yo les dije que todos los virus necesitaban de ARN mensajero, entonces no es raro que eso ocurra. Pero luego de pasar a ARN, vuelve a pasar a ADN. Y esto ocurre al no ser replicado directamente el genoma viral en múltiples otras copias de ADN de forma directa, sino que se hace a partir del ARN, que se transcribe desde el ADN. Tiene un paso como si nosotros consideráramos como innecesario. Pero de nuevo, como los virus no están pensando, sino de que simplemente es la estrategia que le funcionó por azar y selección natural, esta etapa ocurre en la naturaleza. Hay otro virus que es capaz, otros virus que son capaces de pasar la información genética desde ARN a ADN. ¿Y cuáles son estos? Que no están emparentados directamente con el virus de hepatitis C, nada que ver, pero también tienen esta enzima que es capaz de transformar la información genética desde ARN a ADN. ¿Qué virus son capaces de hacer esto? Los retrovirus. Y esa enzima se llama transcriptasa reversa o retrotranscriptasa. ¿Y qué retrovirus conocen ustedes? El más famoso de todos. Rotavirus. El VIH. Entonces, este virus de hepatitis B, si bien no está emparentado con el virus del VIH, de hecho tiene un genoma de ADN y el VIH es de ARN, en una etapa de su ciclo replicativo, ¿ya?, tiene esta transformación del código genético desde ARN a ADN. Y este virus de hepatitis B, a diferencia del A,
puede permanecer por décadas en una persona. Pero tenemos la ventaja que existen vacunas para prevenir la infección y ustedes ya la tienen. Si se fijan en este mapa, si bien nuestro país es uno de aquellos en los cuales la prevalencia de este virus es menor, sigue siendo en un rango inferior al 2%. Entonces, es bastante amplia la brecha entre 0 y 2. Yo le voy a dejar una tarea que quizás se las pregunten en el certamen y van a averiguar cuál es la prevalencia del virus de hepatitis B en Chile. ¿Okay? Ahora, ¿cómo son estas etapas en las cuales se decodifica la información genética del virus de hepatitis B? Son las que están allí en la diapositiva. Yo borré varios pasos para enfocarme en aquellos que me interesa que ustedes comprendan mejor. Si se fijan, arriba a la izquierda tenemos el paso 1, en el cual el virus reconoce estructuras de la superficie de la célula del hígado, son los hepatocitos, ¿cierto? Ingresa al genoma, que está en una cápside, y ese genoma, que es de ADN, en el núcleo de las células, en teoría, si quisiéramos hacer múltiples copias de él, podría ocurrir eso directamente, ¿cierto? A través de una ADN polimerasa. Pero lo que ocurre es que, además de sintetizarse los ARNs que codifican para proteínas, es decir, los ARNs mensajeros, también se produce una molécula de ARN gigante que abarca la totalidad del genoma de ADN del virus, pero ahora que está en forma de ARN. Y ese es el pregenoma. Y ese pregenoma de ARN es retrotranscrito por una transcriptasa reversa que se llama P a ADN. Y ese ADN que se copió desde el ARN es el que se encapsida, se envuelve en las cápsides nuevas y es transmitido a otras células de la misma persona o a otro individuo. Ese señor que ustedes ven es Pablo Valenzuela, es un científico chileno que participó en el desarrollo de la vacuna contra la hepatitis B y también participó en el descubrimiento de la hepatitis C. Y esta persona es muy importante para el desarrollo de la ciencia en nuestro país porque gracias a estos descubrimientos, a las patentes asociadas, él pudo formar, por así decirlo, un imperio biotecnológico que financia a diferentes estudios científicos en nuestro país y ha sido capaz de algún modo moldear la ciencia en algunos aspectos en un país tan pequeño como el nuestro. Entonces, para que se den cuenta de que una persona puede cambiar a veces todo el ecosistema de un país, en este caso el ecosistema de investigación. Él creó, junto con otras personas e instituciones, ¿cierto?, la Fundación Ciencia y Vida, o Ciencias para la Vida. Y ese instituto ya pasó de mano en mano, ya es de otra persona, es de otra institución, ¿ya? Pero él fue quien plantó las bases para que se instaurara un instituto como este, que no está directamente asociado a una universidad, sino que es independiente. El virus de la hepatitis C, ahora, al igual que el virus de la hepatitis A, tiene un genoma de ARN. Y este virus de la hepatitis C, lamentablemente, no podemos prevenirlo con vacunas, hasta ahora. Pero el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C, a pesar de que son diferentes en este aspecto, de que uno sí permite ser prevenido con vacuna y otro no, a pesar de que uno es de ADN y otro es de ARN, en ambos casos hay fármacos, ¿cierto?, para eliminar la infección de una persona. Entonces,
que una persona diagnosticada de vivir con el virus de hepatitis C puede ser tratada farmacológicamente, ¿cierto? Y evitar de que a futuro se produzca un cáncer hepatocelular producto de esta infección crónica por décadas en el hígado desarrollado. Entonces, ¿cuál es una estrategia para prevenir el cáncer hepatocelular causado por el virus hepatitis B? La vacunación, ¿cierto? Pero también el diagnóstico oportuno, porque si la persona nunca se vacunó, porque por ejemplo no trabaja en el ámbito de salud, ¿cierto? No hace investigación con muestras clínicas, puede que nunca haya necesitado vacunarse. Pero eso implica de que quizás adquirió el virus a través de la vía sexual, a través de, por ejemplo, la vía parenteral. Entonces esa persona podría estar en riesgo de tener cáncer hepatocelular. Entonces, ¿cómo esa persona ahora puede prevenir dicho cáncer a pesar de que ya está infectada, entre comillas, con el virus? Con el diagnóstico oportuno. Entonces, tanto para el virus hepatitis B como hepatitis C es fundamental el testeo oportuno. Nuestro país, lamentablemente, en este caso del virus hepatitis C, no está al fondo de la lista, estamos en el penúltimo lugar. Y este virus de hepatitis C es un flavivirus. Estos virus de hepatitis C tienen un ciclo replicativo dentro de la célula, en el cual, si se fijan, no está este paso extraño de pasar la información genética de ARN a ADN. Pero hay otros virus de ARN que sí tienen este paso, que yo ya lo mencioné anteriormente, que son los retrovirus, como el VIH. ¿Ya? Ahora, si se fijan allí, si ven el esquema, van a ver de que el virus entra a la célula, el genoma se libera y es copiado a múltiples otras moléculas que van a ser luego encapsuladas en nuevas partículas, pero también se necesita de qué molécula para sintetizar las proteínas a partir del genoma viral. El ARN mensajero. Ahora, ¿quién debiera testearse contra el virus hepatitis C? Todos nosotros. ¿Por qué? Si tiene 18 años de edad o más, debería testearse. Si de ahí para arriba, ya. Todos deberíamos estar testeados. Ahora, yo les pregunto, sin que me respondan ahí la voz, para su conciencia. ¿Se han testeado alguna vez contra el virus de hepatitis C? ¿No lo creen? No. Y el testeo contra el virus de hepatitis C se hace a partir de un test de ELISA. ¿Qué detecta el test de ELISA? En este caso, los anticuerpos. Entonces, si ustedes viven con el virus de hepatitis C, van a tener anticuerpos en circulación que reconozcan el virus. Y eso es lo que detecta el test de ELISA. Al igual que en el virus de VIH. Eso. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos conversado?